Dios les bendiga, amados hermanos. Este es su hermano José Ramírez y hoy quiero exponer un poco más en detalle el tema el reino milenial de Jesucristo, porque a mí me han hecho muchas preguntas, me han escrito al respecto de este tema y pues quiero aprovechar para ampliar un poco conforme a la palabra de lo que es el milenio de Jesucristo. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 8, que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, que Dios añada sabiduría, entendimiento y luz a su palabra. Este es el reino que Jesús predicó cuando vino a la tierra la primera vez, y será inmediatamente luego de que el Señor venga con sus santos, con nosotros y sus ángeles, para acabar con la guerra del Armagedón y librar a Israel de la destrucción segura, y destruir a la vez al anticristo, como dice segunda de Tesalonicenses 2:8, que lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, y también al falso profeta, que estará al lado del ministerio infernal del anticristo, que sería como su lugarteniente, y junto al anticristo y la bestia serán lanzados, arrojados en el lago de fuego y azufre, y a partir de ese momento comienza el reino milenial de Jesucristo. Y lo más maravilloso de este gobierno teocrático es que Satanás, ese ser que trastorna las naciones, como lo dice Isaías 14:16, y que engaña al mundo entero, será atado con cadenas y será arrojado al abismo por 1000 años, mientras transcurre el reino de Jesucristo por 1000 años, y nosotros, su esposa, la iglesia, reinaremos con él. Ese será un gobierno de verdadera paz y prosperidad, en donde no habrá lugar para el delito ni la corrupción, como los que se ve en los gobiernos de los hombres en la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque el que causa el pecado, el que promueve todas estas iniquidades y maldades en el mundo, las guerras, las rebeliones contra Dios, contra el Evangelio, contra su palabra, estará encerrado por 1000 años en el abismo sin fin. Aquí la palabra abismo es la palabra abusos, que significa un pozo, un abismo, un pozo que no tiene fin.
Todo esto va a suceder cuando concluya la semana 70 de Daniel, que es la tribulación. Y muchos se preguntan, bueno, ¿quién será entonces ese ángel fuerte que ata a Satanás? Las Escrituras describen a un ángel poderoso que lo ha vencido más de una vez. En Daniel capítulo 12 y en Apocalipsis capítulo 12. Por eso yo creo que ese ángel poderoso, fuerte, es el arcángel Miguel. Satanás será atado con una gran cadena, pero hay quienes creen que será una cadena de hierro. A lo mejor que Miguel va a una ferretería y compra una cadena, pero eso es imposible porque no se puede atar a un espíritu con una cadena material, una cadena de material físico. Eso lo vemos en Marcos capítulo 5 versículos 1 al 4, bendito el Señor para siempre, cuando a la legión de demonios del Gadareno no lo podían atar con cadenas porque dice que las hacía pedazos, las rompía. La cadena con la que será atado Satanás, y no solamente él, sino todo su séquito y sus ángeles caídos, será la que dice Judas 6, cadenas de oscuridad. Y segunda de Pedro 2:4 también dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Inmediatamente después del encadenamiento, del aprisionamiento de Satanás, ocurre la primera resurrección. Eso nos muestra que habrá entonces una segunda resurrección. La primera será para vida eterna y la segunda para muerte y confusión perpetua, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Asimismo sucede cuando se habla de la segunda venida de Cristo, es porque hubo una primera venida. Estas dos resurrecciones no tienen nada que ver con la que sucede antes de ambas, que es la resurrección de los muertos en Cristo, antes de la tribulación. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Esta es la siega de la mismadura del Señor. Primera de Corintios 15, 42 al 44. Por eso dice Primera de Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la siguiente resurrección será la de los mártires de la gran tribulación que murieron por no adorar al anticristo ni a su imagen, ni aceptar su marca ni en sus frentes ni en sus manos. Estos son los que representan la siega de las espigas de Levítico capítulo 23, versículo 22. Esto será al final de la semana 70 o la gran tribulación, y pareciera que nos va entonces a dar 3 resurrecciones acá, con la de los impíos, luego del milenio, pero la resurrección de los muertos en Cristo y la de los mártires de la gran tribulación se cuentan como la primera resurrección, porque como dice Daniel 12:2, es para vida eterna. Bendito sea el Señor para siempre. Y les quiero aclarar que esa primera resurrección de los mártires de la gran tribulación no es la resurrección de los muertos en Cristo, porque la resurrección de los muertos en Cristo sucederá con el rapto de la iglesia, mientras estos resucitan porque murieron durante el tiempo de la gran tribulación y ya la iglesia no está en la tierra para ese entonces. Entonces se le llama la primera resurrección porque ambos suceden antes del milenio de Jesucristo, porque solo resucitarán los santos
para reinar con Cristo. Esta es la resurrección a la que Jesús se refiere en Lucas 14:14 como la resurrección de los justos, que son los mismos resucitados que en Apocalipsis 26 se les llama bienaventurados y santos. Pero ¿y qué pasará con los santos del Antiguo Testamento? Bueno, estos santos que como Simeón, que era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta historia está en Lucas capítulo 2, versículo 5. Estos santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento componen la esposa de Cristo. Lea Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 14. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14, es el apóstol para nosotros, los gentiles, él es nuestro maestro. Él nos enseñó palabras inefables que no fue hablada a ningún hombre para que la enseñase. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, refiriéndose al Señor, que de ambos pueblos, los judíos y la iglesia, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él la va a derribar porque Él fue el que edificó esa pared para que nosotros pudiéramos entrar en la salvación, en el rebaño de los salvados. Bendito sea el Señor. Y quiero aclararles que Israel no estará en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque esas bodas se van a celebrar en el cielo, e Israel entonces, para ese entonces, estará en la tierra en la gran tribulación. Y esas bodas se van a celebrar antes de la segunda venida de Cristo, esa segunda venida visible, y antes del milenio. Es allí cuando Jesucristo desciende a la tierra y Él dice que posa sus pies sobre el monte de los olivos. Eso está en Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. Es en ese momento cuando Israel acepta a Jesucristo como su verdadero Mesías, es cuando en realidad lo reconoce y lo recibe como su Mesías. Pero hablemos entonces del milenio de Jesucristo. Esos serán 1000 años gloriosos que han de venir sobre la tierra, una tierra que estará bajo el gobierno absoluto de Jesucristo, en donde el pecado no será ni permitido ni tolerado. Por eso dice en Apocalipsis 19:15 que el Señor regirá las naciones con vara de hierro. Y no es que el Señor va a ser un tirano de esos dictadores, de esos de los que vemos hoy, y como los que seguramente van a seguir habiendo en la tierra. Es que Él no va a permitir una rebelión como la que Satanás y sus ángeles rebeldes hicieron en el cielo, porque Él cumplirá la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24, que al concluir las 70 semanas, o sea, la gran tribulación, Él vendrá a la tierra para terminar la prevaricación. Óigame esto, mire cómo lo dice claramente, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Y como ya les dije, el milenio comienza luego de que el Señor derrote y destruya al anticristo y al falso profeta con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esa frase resplandor demuestra que la venida del Señor será visible, como lo dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá, no como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, que será en secreto y que solo los que estén velando, los que estén despiertos espiritualmente lo verán. Lucas 21:36, ahí el Señor nos habla de eso, dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos, óigame bien, dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, delante de Jesucristo. Entonces, antes de comenzar el reino milenial de Cristo, Satanás es atado y echado en el pozo del abismo para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años del reino de Jesucristo, y luego será soltado por un poco de tiempo, y entonces él va a salir y va a reunir a las gentes de los 4 ángulos de la tierra para batallar contra el campamento de los santos, que es donde está el Señor, nosotros y los ángeles, que es el campamento y es el centro del gobierno de Jesús en el milenio, y también para destruir la ciudad santa. La ciudad santa es Jerusalén. La ciudad santa no es Washington, ni Nueva York, ni Roma, ni París. La ciudad santa es Jerusalén. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Gloria a Dios. Entonces el Señor viene, y no viene solo, viene con nosotros, la iglesia. Pero ¿a qué vendrá Cristo a la tierra? Cristo vendrá a reinar sobre la tierra. La primera vez el Señor vino para redimirla, para rescatarla con su sangre, con su muerte. Pero esta segunda vez el Señor viene para tomarla, para conquistarla, para tomar posesión de aquello que Él compró con su sangre. La redimió, siendo de Él la tierra y el universo. Él la volvió a comprar con su sangre, porque Adán y Eva se la vendieron a Satanás. Por eso Él no viene montado en un pollino manso y humilde como aquella vez que entró en Jerusalén, sino que va a aparecer montado en un caballo blanco, con los ojos encendidos en fuego, en llamas de fuego, de tanto ver pecado y de tanto ver maldad y corrupción, apostasía en la tierra. Y viene con muchas diademas en su cabeza, o sea, muchas coronas, y viene con un nombre que ninguno conoce sino solo Él, y dice que viene con sus vestiduras bañadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, ya Él no viene a que lo maten, a que lo escupan, a que lo burlen, a que se burlen de Él. No, ahora Él viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el juez de la tierra, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo más grande es que nosotros, su iglesia, su esposa, venimos con Él montado también en caballos blancos. Eso será un espectáculo maravilloso. El cielo va a aplaudir ese momento, pero el infierno temblará, porque sabe Satanás, los demonios, los ángeles caídos, que su tiempo llegó y el fin ha llegado. En Zacarías 14, 4 al 10, dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente. Dice que haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura,
será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Gloria a Dios. Eso va a ser tremendo. Eso es cuando el Señor venga a acabar con el anticristo, y Él se posará sobre el monte de los olivos, y por eso dice que todo ojo le verá. Dice que todos los reinos se van a someter a Cristo. Eso lo dice la Biblia. El Salmo 72, 8 al 11 dice: dominará de mar a mar, hablando de Jesucristo, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante Él se postrarán los moradores del desierto, porque delante de Él se doblará toda rodilla y sus enemigos lamerán el polvo. Eso se refiere a los enemigos allá en la guerra de Armagedón, que dice la Biblia que lo destruirá con el resplandor de su venida. Dice que se le deshará la lengua dentro de la boca y los ojos se le derretirán dentro de las cuencas de los ojos, morirán de pie, como si fuera una bomba atómica. Y dice: y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Gloria a Dios. Y esa parte ahí donde dice que lamerán sus enemigos el polvo, eso es precisamente allí donde él va a derrotar a los enemigos, el gobierno del anticristo. El mismo Satanás comerá polvo cuando vea ese gran ejército derrotado, derritiéndose como la cera delante del fuego. Y eso ya está preparándose, y está preparado el camino para que ellos invadan a Israel, porque el Éufrates ya se secó prácticamente y hay 7 represas con la que se va a cerrar el paso de agua del río Éufrates para ellos poder cruzar con sus tropas y todo su armamento de guerra para destruir a la tierra bendita, la tierra amada de Dios. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Zacarías 14:16 al 21 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, porque no todas las naciones serán destruidas, Dios va a dejar remanentes. Dice: subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y dice: y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos
En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Ahora, Cristo viene como juez, porque Él dice en la Biblia que el Padre entregó en sus manos todo juicio y viene a juzgar a las naciones. Mateo 25, 31 al 34 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él está profetizando que va a venir, pero viene en gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso lo dijo Jesús. Unos serán puestos a la derecha, que son las ovejas, y los cabritos a la izquierda. Hay naciones cabritas, hay naciones cabras que el Señor las va a apartar. La Biblia dice que a los de la derecha le dicen benditos y a los de la izquierda le dicen malditos. Esto está tremendo. Estas naciones que se burlan de Dios, que le faltan el respeto al Señor Dios Todopoderoso. Entonces Pablo dice que Jesucristo es el único soberano en la tierra, nadie más. Y dice primera de Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Toda la tierra estará bajo el gobierno de Jesucristo, y como todo gobierno, todo reino tiene su capital, la capital del gobierno del Señor, del reino del Señor, será Jerusalén. Ahora, ¿por qué? Porque el centro de su gobierno estará centrado en Jerusalén. Isaías 2:3 dice: y saldrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob. Está hablando de Israel. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bendito Dios. ¿Y sabe algo? Dice las Escrituras que David será rey en Jerusalén. Jesús gobernará el mundo entero. Eso es para que nadie se confunda. No es que van a haber dos reinos, dos reyes gobernando el mismo reino, no. Jesús va a tener el gobierno total. Pero dice la Biblia que Dios pondrá a David en el reino de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la resurrección ahí resucita a David para que se siente en el trono que él le dijo. Ese fue un pacto que Dios hizo con él en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, donde dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, delante de su rostro. Y dice: y tu trono será estable eternamente. Y Oseas 3:5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor. Ahora, el control del gobierno lo tendrán los santos de Israel. Y cuando yo le hablé de que David resucita, esa es la resurrección, la primera resurrección, que será cuando termine la semana 70 y resucitarán los santos del Antiguo Testamento para tomar su lugar en el reino. Entonces, el control del gobierno lo tendrán los santos de Israel y serán como una especie de cogobernadores. Y eso está en Daniel capítulo 7, versículo 27, que dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo.
cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Bendito sea el Señor para siempre. Y la iglesia, como esposa del rey, como reina legítima, gobernará juntamente con Cristo el gobierno general. Eso también lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10, que dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, oiga como dice, reinaremos sobre la tierra. ¿Y qué pasará con los reinos y los gobiernos que apoyaron al anticristo y le dieron su poder y todo su apoyo y pusieron todo su reino a los pies de la bestia? ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Serán destruidos. La Biblia dice: pero los malignos serán destruidos. Y las naciones que sobrevivan, esas naciones sobrevivientes de la gran tribulación, se van a someter al gobierno de Jesucristo. Y dice que Él los va a gobernar con vara de hierro. Esto es, que no les va a permitir ningún vestigio ni de rebelión, ni de pecado, ni de desobediencia. Allí en el milenio, el que peque se va derechito al infierno. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene excusa como la tuvo Eva y Adán con la serpiente, o como la que tiene mucha gente. El diablo me tentó, porque el tentador y los demonios están encerrados en el abismo por 1000 años. Es decir, que el que peque se va derechito a las pailas del infierno. Entonces, ¿en qué lugar figuramos nosotros, los creyentes en Cristo? Bueno, 2 de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Apocalipsis 20:6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo, mira lo que decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Las Escrituras, gloria a Dios por esa palabra escrita, nos revelan, digamos, un lienzo a todo color, cómo será el reino milenial de Jesucristo. Será un tiempo de verdadera paz y prosperidad. Esa paz y prosperidad que los hombres buscan en la tierra, y las naciones se unen en sus cumbres hablando de paz, pero a la vez invierte más dinero en equipos de guerra, en armamentos, que en alimentos y educación. Bendito el Señor. Esa es la hipocresía de los pueblos, hablando de una paz hoy, pero al otro día se hacen la guerra. Isaías 1:4 dice: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, o sea, en instrumento para trabajar la tierra. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Joel capítulo 3, versículos 18 al 21 dice así: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Eso es verdadera prosperidad. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, no va a haber sequía. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom
será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación, y limpiará la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Fíjense cómo dice que va a destruir esas naciones por la injuria hecha a los hijos de Judá, es decir, a Israel. Estas naciones que se han ensañado contra Israel, naciones, gobiernos que han aborrecido a Israel, que es el pueblo de Dios, es el pueblo donde nació, la tierra donde nació Jesús. Y dice la Biblia en Zacarías 2:8 que Israel es la niña de los ojos de Dios, y el que toca a Israel toca a la niña de sus ojos. En ese tiempo, esas naciones que maldicen a Israel, que le lanzan bombas a Israel, que quieren destruir a Israel, en ese tiempo serán destruidos. Y otros serán reprendidos duramente por el Señor. Esos son los que van a tener mejor suerte. Y dice, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Israel ha sido un pueblo perseguido y ha sido masacrado siempre. Eso lo hicieron los romanos. En el año 70, dice Josefo, el historiador judío, dice que había tanta mortandad que los soldados romanos tenían que pasar por encima de los montones, las montañas de cadáveres. Bendito sea el Señor. ¿Y qué me dice usted del holocausto de Hitler? Que muchos dicen que eso es mentira, pero ahí está la historia. Y el general MacArthur, que grabó eso, dijo, y esto lo grabo para que no venga un idiota en el futuro decir que esto no ocurrió. Fueron 6 millones de personas, judíos, que fueron asesinados. Y sabemos por qué fueron asesinados, porque cuando Pilato iba a soltar a Jesús y le dijo, este es un hombre inocente, ellos dijeron, bueno, si este hombre es inocente, que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Ahí está. Bendito sea el Señor. Pero ese es el pueblo de Dios. Entonces la paz que dice Dios que traerá sobre Israel como un río, allá en Isaías 66, versículo 12, se va a manifestar en toda la extensión de la tierra que habrá para esos entonces, para esos días. Entonces dice que esa bendición, esa paz se va a extender sobre toda la creación. Isaías 11, 6 al 9 dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Hermanos, áspid es una cobra. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Porque no va a haber violencia, ni agresiones, ni voracidad, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. La violencia que hoy tenemos, los crímenes, las violaciones, los asesinatos, las invasiones, las revoluciones, las guerras, es porque los hombres no conocen a Dios. Pero si las naciones conocieran a Dios, entonces reinaría la paz y correría la paz por los territorios de los pueblos, como el río que habla Isaías capítulo 66, versículo 12. Isaías 35:1 dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Entonces
va a haber una verdadera longevidad, o sea, una largura de días de vida, se va a vivir mucho más y no habrá explotación porque nadie trabajará para nadie y no habrá ya más maldición. La naturaleza de la fauna también va a ser cambiada. Dice que los animales carnívoros, como el león, el tigre y todas esas fieras, se volverán herbívoros. Isaías 65, 20 al 25 dice: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Ellos trabajarán para ellos mismos. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Vea, no trabajarán para un gran señor, para el explotador. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Aquí hay algo muy maravilloso que dice que no darán a luz para maldición. Usted sabe que es tremendo parir hijos para las drogas, para el adulterio, la brujería y la hechicería, y a la final terminan en las pailas del infierno. Por eso aquí hay una promesa que Dios te da. Isaías 49, 25 dice: tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Créeme, sigue siendo fiel a Dios, que no importa en qué condición y situación estén tus hijos, no importa en qué profundidad hayan descendido en el pecado, pero de allí los levantará Dios, porque hay una promesa. Dios te hizo una promesa y Dios los va a salvar. Tú verás, la palabra de Dios dice que Él es fiel y todo lo que Él dice acontecerá sin falta. La tierra va a recuperar su capacidad de producir los frutos, o sea, se va a renovar, va a ser rejuvenecida, va a tener fuerzas nuevas como la del búfalo. Amós 9:13 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Bendito sea el Señor. Claro, ese milenio, el término milenio es un término de tiempo determinado, son 1000 años, es decir, que el milenio tiene límite. Cuando Satanás sea suelto, él va a volver a su andanza, a su malicia, a sus engaños, y va a conseguir un enorme respaldo de gentes que están sometidas a Cristo allí en el gobierno del milenio del Señor, pero no lo hacen de corazón, están allí porque no les queda otro remedio, pero no lo hacen por voluntad propia. Por eso usted no se explica que un pueblo que el Señor Jesucristo lo gobierna por 1000 años, y después viene el diablo y le dice: vamos a derrocarlo, y se agarra del diablo, se abrazan para destruir al que le ha hecho tanto bien. Bendito sea el Señor para siempre. Apocalipsis 27:8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y Magog es Rusia, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mire, esa multitud que viene como la arena de la mar para hacer guerra contra el campamento de los santos. Es santo el campamento porque ahí está el santo de los santos, Jesucristo. En una congregación, en un hogar donde no vive Cristo, no es un campamento de santos. Dice que cuando Jesús vino, Apocalipsis 19, 11 al 21, dice que destruyó, él vino a pelear contra el anticristo y lo destruyó. Pero en esta vez, cuando él se vea rodeado por esta multitud de malignos guiados por Satanás, él se cruzará de brazos y verá cómo Jehová el Padre pelea por su Hijo. Es allí donde se va a cumplir lo que dice: estáos quietos y ve la salvación de Jehová vuestro Dios. Entonces, es el mismo Dios que se va a encargar de destruir a los enemigos. Y dice que los matará, los va a desintegrar, van a ir derechito al infierno, esa multitud. Y Satanás, que los engañaba, será lanzado en el lago de fuego, donde estaban allí. Ya estarían el anticristo y el falso profeta. Esa es la historia. Esa es la historia de Satanás. Esa es la historia. Todas las cosas están marcadas por la palabra profética y se tienen que cumplir. Entonces, tras el milenio, todos, Satanás, sus seguidores, tienen su final profetizado. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Satanás, sus demonios, sus ángeles serán echados al lago de fuego. Pero la gente que están en el infierno, que se perdieron, van a salir de allí para comparecer ante el tribunal del gran trono blanco, y allí serán juzgados. Se saben que ya están perdidos, pero Dios es justo. Dice que se van a abrir los libros y van a ser juzgados conforme a todas las cosas que estaban escritas en esos libros. Cada pensamiento, cada blasfemia, cada pecado, cada malicia, cada corrupción mental, cada acto, cada fornicación que se van a otros pueblos a hacer pecados lejos. Dios te está mirando, Dios mira a los hombres, y cada cosa, cada pensamiento, cada pecado está siendo escrito. Y con esos escritos, con esas evidencias, van a condenar a la gente. Les dice que se va a abrir otro libro, que es el libro de la vida, y como no fueron hallados escritos sus nombres en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego y azufre, donde estaban Satanás, la bestia, el anticristo y todos sus demonios y sus ángeles. Ese es el destino de los que ya están perdidos. Pero si alguien me está oyendo y está descarriado, está frío, está cavilando, está tambaleante, póngase las pilas, afírmese, porque usted todavía está respirando, y mientras haya aliento en la nariz del hombre, hay esperanza para su alma. Y yo he querido tocar este tema y explicárselo bien claro, y por las escrituras, vean que yo he hablado conforme a la palabra, para que tomen fuerza, para que se animen a luchar por sus vidas, por sus almas, por su familia, hasta el final, con fidelidad a Dios, a la palabra, vivir la palabra con amor, porque todas estas maravillas que dice la Biblia que están preparadas para ese tiempo milenial, el reino milenial, están reservados por la palabra para aquellos que sirven a Cristo, para que la disfruten por la eternidad. Santifícate y espera la venida del Señor. Y me despido con Santiago 5:7, que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Shalom.